Código 3, Three Address Code, código de 3 direcciones, o simplemente C3, es un lenguaje intermedio comúnmente utilizado en el diseño de compiladores. Un compilador clásico lo que hace es convierte un programa escrito en un lenguaje de programación en código máquina, código que se puede ejecutar por la CPU. Entonces, un lenguaje intermedio viene entre el camino de estos dos para ayudar al compilador a que el código resultante sea más rápido o sea más eficiente. En el diagrama general de compiladores, de hecho, la cuarta fase vendría a ser generación de código intermedio. Y precisamente C3 es un lenguaje intermedio ampliamente utilizado en el diseño de compiladores. Y entonces en esta materia como práctica lo que tienen que hacer es escribir código C3. Tienen códigos escritos en un lenguaje de programación y lo tienen que convertir a código C3. Siempre hay excepciones, como por ejemplo el compilador de Java, que no genera código máquina, sino que genera solo código intermedio y su código intermedio se llama bytecode y se ejecuta en la Java Virtual Machine. Eso es otro tema aparte, por ahora entendamos lo que es un lenguaje intermedio. En C3, todas las instrucciones que hagamos solo pueden utilizar máximo 3 direcciones de memoria. Entendemos por direcciones de memoria a variables, procedimientos o simplemente etiquetas. Aquí vemos un ejemplo de instrucciones. Esto es una instrucción, una instrucción, una instrucción y una instrucción. Vemos que la cuarta instrucción es incorrecta porque utiliza 4 direcciones de memoria. Como dijimos, entendemos por direcciones de memoria a las variables. En este caso, está utilizando 4 variables, ¿no? Una instrucción utilizando 4 variables no puede haber en el código C3. Dentro del código C3 tenemos procedimientos, tenemos variables temporales, que son variables que nosotros creamos cuando tenemos valores escalares y tenemos etiquetas. En general, todas las instrucciones de C3 se ven de la siguiente manera. Variable 1 igual, variable 2, operador, variable 3, donde el operador puede ser la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo, el menor, el mayor, menor o igual, mayor o igual, igual, diferente, and, or, y es de esta forma que nosotros creamos instrucciones. Por ejemplo, si quisiésemos convertir esto a código C3, las operaciones se efectúan solo entre variables. No podemos tener valores escalares. Los valores escalares se almacenan en variables temporales. Por lo tanto, convertido a C3, quedaría una variable temporal, le voy a llamar temporal 1 igual a 10. Y ahora sí podemos proceder a hacer y menos temporal. Y de esta forma hemos convertido esta instrucción a código C3. Perfecto. Es de eso lo que se trata este tipo de ejercicios, solo que vamos a convertir un algoritmo entero o algo que debamos desarrollar. Un detalle importante con estas operaciones de aquí, estas operaciones de comparación, se utilizan para los condicionales. Por ejemplo, si nosotros decimos vamos a tener un temporal 1 que vale 10, un temporal 2 que vale 20 y voy a crear una variable x que sea igual a temporal 1 mayor a temporal 2. Después de hacer esta instrucción, ¿cuánto valdría el valor de x? Pues en este caso, temporal 1 vale 10, temporal 2 vale 20. 10 no es mayor que 20, ¿no? Entonces x valdría 0. Y de esa forma es que nosotros vamos a crear enseguida condicionales en código C3 con estas instrucciones de operadores, ¿no? Porque si es 0 vamos a ir por un camino y si es 1 entonces vamos a ir por otro camino. Acá tenemos otro ejemplo, z que vale 50 y y que vale 200. Aquí hay una variable temporal 1 que vale 1 porque z menor a y, 50 menor a 200. Por eso vale 1, porque es verdad. En el caso del temporal 2 vale 0 porque z que vale 50 no es mayor o igual a 200, ¿verdad? Entonces por eso vale falso. De igual forma el patrón se repite para el temporal 3 y la variable m. Z es diferente de y, entonces por eso vale 1. Z es menor o igual a y, por eso vale 1. Y de esa forma es que nosotros manejamos valores booleanos en el código C3. En C3 no tenemos do while, no tenemos while, no tenemos for, no tenemos repeat, no tenemos if. Bueno, sí tenemos if, pero funcionan todas estas cosas que yo mencioné, funcionan con etiquetas. ¿Cómo es que funciona una etiqueta? Cuando una computadora lee un programa, ejecuta instrucción por instrucción, ¿verdad? Primero ejecuta esto, seguido de esto, seguido esto, seguido esto, ¿no? Vale decir, secuencialmente instrucciones las va ejecutando. A estas flechitas que yo he dibujado se les llama instruction pointer. Tenemos una flechita que se llama instruction
pointer y P para abreviar. Entonces, el instruction pointer ejecuta esta instrucción y se pasa aquí. Ejecuta esta instrucción y se pasa a la siguiente. Ejecuta esta instrucción y se pasa a la siguiente, ¿no? Así es como funciona el instruction pointer. Pero, ¿qué pasa si yo quiero repetir todas estas instrucciones? Como un while, ¿no? Por ejemplo, un ciclo infinito. ¿Qué pasa si yo quiero repetir todo el tiempo estas instrucciones? ¿Qué es lo que yo debería hacer para eso? Tendría que decirle al instruction pointer que una vez termine esto, vaya acá. Luego, cada vez vaya haciendo lo mismo, ¿no? Ejecuta esto, vuelve aquí. Ejecuta esto, lo vuelve aquí. Ejecuta esto, lo vuelve aquí. O de otra manera, ¿qué pasa si yo tengo una instrucción? Por ejemplo, voy a agregar una variable y que sea igual a x multiplicado por temporal 3. ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar esto y luego ir aquí? A la siguiente vez no quiero ejecutar esto e ir acá y volver acá. Vale decir, yo quiero cambiar cómo es que se mueve el instruction pointer. Para eso nos sirven las etiquetas. Las etiquetas se definen como E1, E2, E3, vale decir, como sus nombres de etiquetas, y nos sirven para mover el instruction pointer hacia esa etiqueta. Con la instrucción goto etiqueta, nosotros definimos una etiqueta, por ejemplo, E2, y al decir go to o goto, vamos hacia esa etiqueta. Por ejemplo, yo quisiera aquí, voy a quitar esto, yo voy a definir una etiqueta E1 y voy a decir goto o go to E1. Entonces, de esa manera, mi instruction pointer ejecuta, 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 ejecuta y le digo go to E1. Bueno, vamos a E1. Ejecuta, 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 go to E1. Ejecuta, 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 ejecuta. Y de esa forma es que funcionan las etiquetas. Hay que definirlas siempre con E1, E2, E3, E4, lo que vaya a ser aquí en C3, seguido de 2 puntos, ¿no? Si yo quiero definir más etiquetas, por ejemplo, E2 sería así, con 2 puntos, ¿no? Y simplemente hay que definirlas en una sola instrucción. Como pueden ver, no estoy poniendo nada en las instrucciones de E1 y E2. Solamente lo hago de esa forma, ¿no? Es solo para cambiar cómo se ejecutan las instrucciones. Bueno, entonces otras operaciones especiales que tenemos son inc y dec, que lo que hacen es a una variable le suma 1 y dec le suma, bueno, le resta 1. Goto, que ya explicamos cómo es que funciona, y las condicionales. Como les había dicho, en C3 no tenemos if, no tenemos while, no tenemos for, no tenemos nada de estas cosas, pero tenemos algo parecido al if que funciona con etiquetas, que simplemente decimos if una variable igual a 1, que son estos booleanos que nosotros hemos definido, 1, 0, 1, o como hicimos acá, ¿no? En este caso, es como que preguntamos si aquella variable es igual a 1 o igual a 0, vale decir si es verdadero o si es falso. Entonces, goto a tal etiqueta. Y la parte de goto ya la explicamos, así que no vale la pena volverlo a explicar. Si no, entonces hay que retroceder el vídeo. El último concepto que nos queda por ver respecto al C3 son los esquemas de traducción. Un esquema de traducción es como un resumen de instrucciones escritas en C3. Por ejemplo, aquí tenemos un while. En vez de que tengamos una condición, por ejemplo, while true, tenemos simplemente expert bool. Vale decir, resumimos que eso es una expresión booleana. En vez de tener alguna serie de sentencias, simplemente tenemos sentencias. Y para convertirlo a C3, en este caso de resumen, solo sería escribir C3 sentencia. Yo sé que tal vez no tenga sentido, no tiene mucho sentido, pero vamos a ir viendo más abajo a ver si queda un poquito más claro. Como por ejemplo acá, una sentencia cualquiera se puede escribir como C3 sentencia y es como abreviar todo lo que está acá. Un ejemplo, tenemos una serie de sentencias, o sea, instrucciones, y al decir C3 sentencias quiere decir que estamos como asumiendo que ya hemos convertido este código a C3, que se vería de la siguiente manera. Luego, otros resúmenes, además de sentencias, están las expresiones y las expresiones booleanas. ¿Recuerdan? En la primera teníamos expert bool y una forma de resumirlo sería como escribir C3 expert bool. Vamos una vez más a parte de abajo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es como que luego una expresión booleana va a terminar su resultado en un temporal k, bueno, una expresión booleana también en una variable temporal. Esto se va a entender un poquito más abajo. Por ejemplo,
Esto es una expresión cualquiera, ¿no? Una expresión aritmética, que convertida a C3 son estas instrucciones de acá. Al final, el resultado de esta expresión termina en el temporal 4. Por lo tanto, yo puedo resumir todas estas cosas como C3 expert que termina en un temporal 4. Es más o menos así como funciona. Lo mismo en las expresiones bool. Esto es una expresión booleana que va a terminar dando 0 o 1, ¿no? Por una expresión booleana que convertida a C3 vendría a ser de esta forma. Y yo lo puedo resumir como C3 expresión bool en un temporal 2. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un ejercicio convertido a C3 vendría a ser esto. Y eso se puede resumir como C3 expert que termina su resultado en un temporal cap, ¿no? Como vemos acá, entonces es eso lo que son esquemas de traducción. Entonces es así como se crean las instrucciones en C3. Algunas cosas adicionales es que si tú quieres mostrar un mensaje en pantalla, hipotéticamente, utilizas la función write y una variable. Si tú quieres mostrar una cadena en pantalla, utilizas write s y pones el texto. A partir de ahora, con lo que hemos visto, será ver algunos ejemplos prácticos de resolución de C3. Entonces, con respecto a los modelos de examen, como habíamos visto, tenemos tres tipos de ejercicio. El ejercicio que son de C3 está dividido en dos categorías y esquemas de traducción. Código 3 vendría a ser literalmente lo que hemos estado viendo. Nos van a dar un programa escrito en Java y tenemos que convertirlo a C3. Y esquema de traducción nos van a dar un código ficticio que no existe, una interpretación de qué hace y tenemos que entender lo que hace, escribir el código 3 para que cumpla con lo que dice. Tenemos los ejercicios de C3. Dentro de los ejercicios de C3 tenemos dos posibles. Uno, convertir a código C3 y el otro que son esquemas de traducción. Convertir a código C3 es literalmente un programa escrito en Java en este caso y convertirlo a C3. Aquí lo que tenemos que trabajar nosotros es la sintaxis y la lógica de la escritura de C3. Mientras que en esquemas de traducción nos van a dar un código ficticio que no existe con una explicación. Y lo que tenemos que trabajar es, además de la sintaxis, la interpretación. Usualmente ese es el tipo de problema más común. Un ejercicio de convertir a código C3 se ve de la siguiente manera. Un programa en Java escrito y tenemos que convertirlo a C3, mientras que un ejercicio de esquemas de traducción se ve más o menos de la siguiente manera. Nos dan un código ficticio que no existe como ese for x, nos dan una descripción de qué hay que hacer y nosotros a lo que entendamos que hace el código tenemos que escribir el C3 correspondiente. Otro ejercicio de convertir a código C3 es este de acá, ¿no? Tenemos un código y aquí tenemos más de esquemas de traducción que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Vamos a empezar explicando cómo resolver los ejercicios de convertir a código C3. Ejemplo, empezando con este ejercicio tenemos dos variables. K igual a 0 y C igual a 0. Si te confundes de que habíamos visto que no podemos utilizar valores escalares y teníamos que guardarlos en un temporal. Cuando hacemos una asignación de variables, ahí sí podemos usar los valores. Las temporales en sí mismas son variables, ¿no? Entonces, para asignarle valores a los temporales, sí o sí tenemos que utilizar estos escalares. Por lo tanto, aquí sí podemos hacer eso. Bueno, luego me habla un while, ¿no? Un while true. Entonces aquí esto ya está un poquito complicado de entender, no es tan directo como hacer un esquema de traducción, sino que tenemos que entender. Como es un while, yo voy a declarar una etiqueta 1 y por aquí voy a declarar una etiqueta 2 para salir en caso de que sea necesario. Luego tenemos una condicional if, ¿no? Ahí tenemos k mod 3 igual a 2. Entonces eso yo lo tengo que ir convirtiendo a C3, ¿no? Eso que está en el if, esto que está en el if es una expresión booleana. Entonces, como es un ejercicio de convertir a C3, yo lo voy a simplemente convertir, ¿no? Entonces, la variable k ya sabemos cuánto vale. Voy a crear un temporal 1 que sea igual a 3. Voy a crear un temporal 2 que sea igual a 2 para hacer esto. Y luego voy a crear un temporal 3 que sea igual a k. Ese porcentaje es el símbolo del mod, así que mod 3, que sería el temporal 1. Listo.
Entonces ya tengo esa primera parte en una variable. Ahora tengo que compararla con 2, ¿no? Eso lo puedo guardar en una variable temporal 4 que sea igual a temporal 3 igual a 2. No es necesario que ustedes pongan paréntesis, pero como habíamos visto en nuestra diapositiva, por ejemplo, cuando utilizamos variables con operadores lógicos, se les suele poner paréntesis porque así es como que simbolizamos que es lógico, ¿no? No es obligatorio, pero creo que ayuda un poco a la lectura. Entonces yo le voy a colocar paréntesis, ¿no? Listo. Entonces, toda la expresión booleana, ¿ya? Toda esta expresión booleana está guardada en temporal 4, ¿no? Hemos hecho todo eso. Así que ahora tenemos que hacer la pregunta. Porque si esto es verdad, ¿no? Toda esta expresión es verdad, entonces vamos a ejecutar este código. Caso contrario, no vamos a hacer nada, ¿no? Simplemente vamos a incrementar k. Que para incrementar k yo puedo escribir inc k simplemente, ¿no? Eso va a estar en la parte de abajo. Así que voy a preguntar si temporal 4 igual a 0, perdón, igual a 0, claro. Si es falso, entonces yo voy a ir a una etiqueta 3. Voy a escribir acá la etiqueta 3, ¿no? Y la etiqueta 3 solo es incrementar k y segundo tiene que volver al while, ¿no? Entonces yo le voy a colocar goto 1. Este trabajo de, bueno, lo que estamos viendo es especialmente el tema de la sintaxis. La lógica que ustedes vayan a desempeñar para hacer el C3, eso tienen que pensarlo, ¿no? Ustedes mismos. Listo, entonces solo nos falta escribir la parte del medio. Habíamos dicho que para mostrar una variable era con write k. Luego hay otra condicional, ¿no? Hay otra condicional. Pregunta si la variable c es mayor a 20. En este caso, si eso es verdad, simplemente sale, ¿no? Del ciclo. O sea, ahí yo puedo ir directamente a la etiqueta 2. Así que voy a crear una variable temporal 5 que sea igual a 20 para ir modelando esta expresión bool. Y ahora en una temporal 6 voy a decir c mayor a temporal 5. Lo voy a poner con paréntesis porque es una expresión booleana. Y vamos a preguntar si resulta que, o sea, si esto es verdad, sale del ciclo, ¿no? Sale básicamente de todo. Así que lo que voy a hacer es preguntar si resulta que la temporal 6 es verdad. Como habíamos visto los if, aquí es si es falso, va a la instrucción 3, ¿no? Porque si esto es falso, no pasa nada. Pero si es verdad, entonces, bueno, si es verdad, entonces no va a saltar y va a ejecutar simplemente esto de acá. En este caso, si es cierto, entonces voy a escribir que goto e2, ¿no? Entonces ya lo tenemos. Y si en el caso de que sea falso el if, simplemente hace c más más, ¿no? Entonces, c inc c por incrementar. Perfecto. Entonces solo nos falta mostrar el mensaje de fin. Write. Bueno, para mostrar string será con write s. Lo voy a poner con mayúscula. Y fin. Entonces, en eso consiste este tipo de ejercicios. En convertir un código que nos dan en Java y convertirlo a C3. Aquí lo que trabajamos es más la lógica que tenemos de convertir, ¿no? La lógica de programación, de que estamos entendiendo realmente el código, porque si es un código real es como que más complicadito. Vamos con otro ejercicio, un ejercicio más de convertir a código de 3 direcciones. Bien, tenemos la variable s que comienza en 0. Tenemos un loop que, a pesar de que el loop sea una instrucción ficticia, aquí nos da la descripción de qué hace el loop. Genera un ciclo infinito, vale decir, genera un ciclo infinito, ¿no? Entonces voy a poner una etiqueta 1 y una etiqueta 2 en el caso de que necesite salir. Read creo que se escribe tal cual en C3, si no me equivoco. Entonces read dato. Aquí, miren, hay una pregunta. Si el dato es menor o igual a 0, or el dato
es mayor a 100. Hace algo. Y por el else hay algo más que hacer, ¿no? En este caso tenemos que ir modelando esta expresión booleana. Entonces yo voy a empezar en un temporal 1 guardando 0 y en un temporal 2 guardando a 100. En un temporal 3 voy a guardar esta condicional, vale decir dato menor o igual a 0, que sería temporal 1. Y en el otro lado, en el temporal 4, voy a decir dato mayor a 100. Ya tengo ambos valores booleanos, así que en un temporal 5 voy a guardar la comparación lógica de ellos dos, que sería temporal 3 and or temporal 4. Ahora con esto puedo crear mi if. If, si resulta que el temporal 5 es falso, entonces yo voy a decir que vaya a una etiqueta E3, que la voy a poner por acá. Entonces, si es falso, va a ir a la etiqueta 3, ¿no? Quiero que me entiendan esta lógica. Si es falso, o sea, si es igual a 0, va a ir a la etiqueta 3. En el falso, ¿qué es lo que hay? Simplemente s igual a s más dato, ¿no? Entonces yo puedo escribir s igual a s más dato, que es lo que hay en el else. Ahora, en la parte del true, lo que tenemos es simplemente un print o un write s de un asterisco seguido de otra condicional. Bueno, en este caso ya tenemos un temporal 1 que es 0, así que lo podemos reutilizar acá. Yo voy a crear otra variable, otro temporal. Voy a decir temporal 6 igual a dato igual a 0, porque estoy modelando acá esta parte, ¿no? Este if. Y si resulta que este if es verdadero, ¿no? Si resulta que es verdadero, if temporal 6 igual a 1, lo voy a anotar así más cortito, entonces quiere decir que termina, ¿no? Voy a ir directamente a lo donde termina el loop. Entonces voy a ir a goto E2. Perfecto. Ahora, esto de acá, estas tres instrucciones son las que uno ejecuta si es que el if es verdadero. Recapitulemos un poco. Si es falso, va a E3 y ejecuta esto. Pero si es verdadero, simplemente hace esto de acá. ¿Qué pasa? Yo podría colocar directamente acá goto E1, tal cual como hicimos en el anterior ejercicio, ¿no? Y se podría leer de la siguiente manera. Pero ya no tenemos más instrucciones. Simplemente al terminar el loop hay un print o un write de variable. Entonces, nosotros podríamos caer en este error. Si es falso, salta a E3, incrementa y va a E1, ¿no? Está perfecto. Pero si es verdadero, entonces, ¿no? Digamos que esto no es falso, no es verdadero. Entonces, sigue. Ejecuta, 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 ejecuta y ejecuta. El error aquí estaría ejecutar el código del falso. Y eso no debería pasar. Entonces tenemos dos alternativas. Podemos crear una nueva etiqueta. Por ejemplo, podríamos crear una nueva etiqueta E4. Y aquí, antes de pasar al falso, que se lo salte con goto E4. Para que vaya a E4, se salte la false, vaya a E4 y vaya a E1, ¿no? Eso sería una solución. Otra solución que me gusta más a mí es simplemente repetir la instrucción. Goto E1. Así va directo a E1 y por el else va. También cada uno tiene su goto E1. Esto lo puedo hacer porque dentro del if else no hay ninguna instrucción de por medio. Si aquí hubiese una instrucción de por medio, digamos, no sé, supongamos que aquí está la llave del else. Y antes de esta llave de cierre, vamos a ponerla por aquí abajo. Y esto lo vamos a tachar.
Supongamos que hay una instrucción tipo dato igual a dato por 10, por ejemplo. Entonces ya tendría que utilizar la solución que utilicé anteriormente, ¿no? Para resolver en ese caso. Y así es como nos quedaría la solución a este problema. Entonces, eso ha sido la forma que nosotros tenemos de convertir un código a C3. Simplemente analizar qué hace, pensar en la lógica y escribirlo. Ahora vamos a pasar a hacer esquemas de traducción, que es más o menos lo mismo, solo que en esquemas de traducción tenemos que leer más el enunciado. No es simplemente entender tanto el código, sino entender el enunciado, que qué nos dice el código que hace. Ahora vamos a cómo resolver los ejercicios de esquema de traducción. En general tú deberías poder resolver cualquiera porque no sabes cuál te va a tocar en sí. No es como que tienes que estudiar uno en específico. Pero vamos con este de esquema de traducción. Dice, escriba un esquema de traducción C3 para la construcción ficticia. Y nos habla, ¿no?, de qué es lo que tenemos que hacer. Esta construcción empieza asignando id igual a num1, ¿no? Perfecto, entonces vamos a hacer id igual a num1. Luego entra en un ciclo, el cual hace lo siguiente. Entra en un ciclo, significa que voy a introducir una etiqueta y una etiqueta de salida. Entonces, si el id es par, ejecuta la sentencia 1. Caso contrario, ejecuta la sentencia 2. O sea, por impar, ¿no? Caso contrario, ejecuta la sentencia 2. Luego de esa pregunta, hace id igual a id más num3. Y luego pregunta si el id es mayor al num1 o si la expresión bool es true. Todo finaliza. Caso contrario, continúa en la A. O sea, está medio confuso, ¿no? Pero entendamos un poco qué es lo que vamos haciendo. O sea, vamos haciendo parte por parte. Si el id es par, ejecuta la sentencia 1, ¿no? Tal cual como dice acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo sé si un número es par? Si su módulo con 2 es 0. Así que yo tengo que comparar el id con 0. Entonces, voy a agregar un temporal 1 que sea igual a 2. Luego, voy a guardar en un temporal 2 num1, no, el id es, no, el id mod temporal 1, ¿no? Entonces, en temporal 2 hay un 0 o hay un 1, que resulta si eso es par o impar. Para efectos prácticos, como voy a meterme en una expresión booleana, mejor que tenga un valor lógico. O sea, en general el módulo por 2 da 1 o da 0, pero mejor voy a crear una expresión booleana. Temporal 3, temporal 2, entonces mejor temporal 3 igual a 0. Y un temporal 4 que sea temporal 2 igual a temporal 3. Listo. Entonces todo el código para saber si id es par se encuentra en temporal 0, ¿no? En temporal 4. Ahí está toda la lógica que se requiere para saber si el num1 es par. Así que yo tengo que preguntar, ¿no? Si es par, ejecuta la sentencia 1. If t4 igual a 0, si vale 0, ¿qué quiere decir? Que es impar. Entonces, go to, voy a ir a una etiqueta 3, ¿no? Porque acá t4 es como, vamos a escribir un poquito, es como que yo haya hecho id mod 2 igual a 0. Y esta instrucción yo ya la haya escrito de esta forma, ¿no? Aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 0, aquí tenemos el id mod 2 y aquí tenemos la comparación con 0, ¿verdad? Es como que yo haya hecho lo siguiente. Ahora me dicen que si es falso, voy a ir a la etiqueta 3. Y cuando yo ejecute la etiqueta 3, lo que voy a hacer es ejecutar la sentencia 2. ¿Recuerdan lo que les dije hace rato? C3, sentencia 2, simplemente. Ahora, si es verdadero, simplemente C3, sentencia 1. Ok, hemos cumplido el inciso A. Lo que va a hacer luego es ir al inciso B, que hace id igual a id más num3, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a poner goTo a una etiqueta 4. Aquí voy a crear una etiqueta 4. Así si va al falso, simplemente cae en la etiqueta 4. Y si va al true, se salta la parte falsa y ejecuta, ¿no? Dice id igual a id más num3. Perfecto. Seguidamente hace id mayor a num2 o la expresión bool es true. Entonces todo finaliza.
Aquí viene otra parte importante. Vamos primeramente a hacer id mayor a num2, ¿no? Entonces voy a guardarlo en un temporal 5, id mayor a num2. Ya tengo el valor booleano de esta comparación en el temporal 5. Segundo, si la expresión bool es true. ¿Cómo sé si la expresión bool es true? Recuerdan, una expresión booleana es esto, ¿no? Esto es una expresión booleana. Voy a quitar esto de acá. Al final de cuentas, ¿no? Todo esto es una expresión booleana. ¿Y cómo se podían resumir las expresiones booleanas? Como C3 expr bool. Y el resultado de esa expresión booleana en este caso está en un temporal 4, ¿no? Porque es la cantidad de temporales que nosotros hemos creado. Ahora, para esta expresión bool no sabemos qué es lo que puede tener, ¿no? Podría tener num igual a num2 multiplicado por num3, todo eso dividido entre 5 y todo eso igual. O sea, podría tener cualquier cosa, ¿verdad? No sabemos qué es lo que puede tener. Así que, como simplemente nos dicen que hay una expresión booleana, no sabemos lo que tiene, la vamos a abreviar como C3 expr bool. En resumen, si ustedes ven expr bool, escriban C3 expr bool. Si ustedes ven expr, escriban C3 expr. ¿Dónde guarda el resultado? En un temporal. Como no sabemos qué temporal es, voy a guardar en un temporal sub k. Es decir, no sabemos qué número de temporal va a ser. Entonces, ya tenemos el resultado en el temporal 5 y en el temporal sub k. Si uno de estos es verdad, todo finaliza. Caso contrario, continúa en el inciso A. Esto lo voy a quitar. Así que en un temporal 6 voy a guardar en temporal 5 or temporal K. T sub K, ¿no? Porque si esto o esto es verdad, entonces lo estoy haciendo como un OR. Ahora, if temporal 6 igual a 0, vale decir, si es falso, no, parece que no voy a necesitar aquí la etiqueta 2, así que vamos a cambiar un poco las cosas. A este le voy a poner etiqueta 2, etiqueta 2, a este etiqueta 3 y etiqueta 3. Vale decir, no voy a necesitar una etiqueta 2 ahí abajo. Si estos dos son verdad, entonces va a ir finalizado, ¿no? Así que si es falso, quiere decir que va a volver. Entonces, go to E1. Y ya tenemos el ejercicio completo, ¿no? Es más que todo analizar cómo es que trabaja el código. Vamos con un ejercicio más de expresiones booleanas. Este de acá, de paso, vamos a resolverlo. Escriba un esquema de traducción ficticia para while, odd, expr bool, sentencia. Bien, eso efectivamente es un código que no existe. Dice, se comporta como un while normal, es decir, el bucle finaliza cuando su expresión booleana es false. Pero si el número de pasada es par, la sentencia no es ejecutada. Cuando el número de pasada es impar, la sentencia es ejecutada, ¿no? Es decir, yo tengo que imitar el comportamiento de ese while a través de C3. Entonces lo vamos a hacer. Vale decir, yo voy a empezar con un temporal 1 que comienza en 1, ¿ya? Y a ver, para no estar comparando par, impar, lo que voy a hacer es que la primera vez que sea 1 lo ejecute. La segunda vez no, la tercera vez sí, la cuarta vez no, la quinta vez sí, ¿ya? Entonces voy a hacer temporal 1 igual a 1. Simplemente lo voy a comparar. Ahora empecemos con el while, E1. Y dice expresión bool, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, simplemente vamos a decir C3 expr bool en un temporal K. Ahora, lo que vamos a hacer es preguntar si ese temporal es verdad, ¿no? Entonces, if temporal K igual a 0, si es falso, entonces go to E2. Que sería la etiqueta de finalización del while. Ahora me dice que si el número de pasada es par,
no va a ejecutar la sentencia. Entonces solo va a ejecutar cuando sea impar. Yo voy a decir que la primera vez comienza en 1, ¿ya? La segunda vez comienza en 0 y así sucesivamente, digamos, go to E1. Entonces, ¿cómo voy a hacer lo siguiente? Voy a hacer una pregunta. Si T1 igual a 0. O sea, si es 0, entonces va a ir a una etiqueta 3. Y en la etiqueta 3 simplemente va a estar go to E1. Y si es verdad, entonces lo que voy a hacer será C3, sentencia, la ejecuto y le digo que temporal 1 va a ser 0. Ah, pero de ahí no hay forma de que cambie a 1, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer, vamos a tener que crear otra etiqueta. Una etiqueta, por ejemplo, etiqueta 4. Y acá va a ir directo E1. O mejor no creamos una etiqueta 4. Y aquí simplemente va a decir temporal 1 igual a 1 y go to E1. Así, si nosotros entendemos cuál es el problema, por ejemplo, empezamos en 1. Vamos por las pasadas. Vamos por pasada 1, pasada 2, pasada 3, pasada 4, pasada 5, pasada 6. Estamos en la pasada 1. Temporal 1 vale 1. Ejecutamos, 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 ejecutamos. Si es 0, entonces va a E3. Pero en este caso es 1, ¿no? Así que ejecuta la sentencia en la primera pasada. Ok, lo hizo correcto. Temporal 2, bueno, temporal 1 vale 0 y va a E1. Ahora estamos en la segunda pasada. Dentro de la segunda pasada, supongamos que llegamos hasta aquí. Preguntamos si el temporal 1 vale 0. En este caso sí vale 0, ¿no? Porque hace rato le dimos el valor de 0. Entonces va a E1, le ponen 1 y vuelve a E1. Y como pueden ver, está cumpliendo con el enunciado. Y eso sería cómo se solucionan los problemas de C3 y una explicación de lo que es C3. Para más ejercicios, obviamente vamos a estar viendo en las ayudantías, pero eso sería una introducción general de cómo se solucionan este tipo de ejercicios.